Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo estamos el día de hoy? Con un nuevo capítulo del podcast con Constanza Naya Maján y Millaray Muñoz. El día de hoy vamos a hablar sobre el personalismo, una corriente filosófica, ¿no es así, Connie? Bien lo dices tú, Millaray, es una corriente filosófica que nace en Europa de entreguerras entre 1918 y 1939. Además, podemos decir que toma ideas tanto del colectivismo como del individualismo, pues el colectivismo sabemos que trata de poner por sobre todo a la sociedad, a su diferencia con el individualismo que trata sobreponer a la persona como lo más importante. Entonces, ¿qué hace esta corriente? Hace un equilibrio entre estos dos movimientos y obtenemos que la persona es el centro de la reflexión filosófica, algo así, está como bien. Sí, qué interesante la definición, es como el punto medio. Mira, exacto. Entonces, ¿y del personalismo qué nace? Podríamos definir, por ejemplo, la palabra persona, suena muy parecido a personalismo-persona, ¿no es así? Exactamente, por lo mismo, porque en esta corriente, en este movimiento, la persona es bastante importante, tanto ella como su rol en la sociedad. Es por eso que, según este movimiento, claro está, una persona no nace siendo persona, no sé si me explico, sino que uno se puede llegar a convertir en una, viviendo en una comunidad y además aprendiendo de esta. Mira, ¿sabes qué? Me resulta súper interesante igual definir de dónde viene la palabra persona, como su etimología, ¿ya? ¿Ya? Bueno, la etimología de la persona, aunque uno no lo crea, viene de la palabra personare, que es el resonar de la voz, y que antes se usaba no para definir como unas personas como tal, no como a los seres humanos, no, sino que para definir como a los actores, fíjate, sí, a los actores, porque dice que es una marca usada por un personaje teatral. Es introducido por el estoicismo, una escuela filosófica también, griega y greco-romana, fundada en el siglo IV a.C., que señala que el bien está en la sabiduría y el dominio del alma. Pero, según el personalismo, ¿cómo se define la persona, Connie? Bueno, como te decía, la persona es no el ser humano en general. Tú biológicamente puedes ser un ser humano, pero para convertirte en persona tú tienes que aprender a vivir en comunidad y aprender de esta. ¿Y esta corriente tiene como alguna importancia? ¿Se acentúa en algo? ¿Le da hincapié en ciertas cosas? En realidad, la educación es bastante importante para esta porque es en donde uno aprende a respetar su desarrollo, buscando sacar lo mejor de cada uno. También se fomenta la cultura del liderazgo de manera consciente y voluntaria. También la persona, como desarrolla sus talentos, puede reconocer su misión y va aportando a la comunidad. ¿Y hay un perfil de algo como del estudiante? Si hace un hincapié en la educación, ¿debe haber un perfil del estudiante o me equivoco? Exactamente, Millaray. Según el personalismo, hay un perfil estructurado para el estudiante. Dentro de este se dice que un estudiante debe ser capaz de asumir responsabilidades y tomar decisiones, ejercer su ciudadanía de forma ética y orientada hacia el bien común, eso es muy importante, fíjate. También debe ocupar el arte como medio para comunicar y trascender. Oh, mira qué interesante, ¿eh? ¿Sabes qué? También hay más definiciones de persona en cuanto al personalismo. Hay muchos que definen como a las personas como seres pensantes que solo piensan, o sea, como que en base a eso, en base a sus pensamientos actúan, ¿no? Pero es súper interesante igual el definir el persona, porque ahora mismo cuando tú defines persona según el personalismo, es curioso porque dice que las personas se hacen en la sociedad,
Pero ¿qué pasa con las personas que no se hacen en sociedad? ¿Qué pasa con, por ejemplo, las personas ermitañas? O, por ejemplo, el caso de la persona que vive en el Amazonas sin entender que ahora estamos usando celulares, computadores, e incluso teniendo herramientas como ahora el podcast, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas personas? ¿Son o no personas? Es una pregunta interesante, ¿no crees? Es difícil definir persona. Intentamos abarcar a todo el mundo porque al final siempre vamos a dejar de lado a un grupo sin definirla. Por ejemplo, con las personas que, o sea, con la definición de persona que debe ser un ser pensante, dejamos de lado, por ejemplo, a la gente en estado vegetal o a las guaguas. Yo nunca he visto a un recién nacido pensar. Entonces, es difícil ver por ese lado también, ¿no lo crees? Exacto. De hecho, esa sería una implicancia de esta corriente para la vida diaria, que empieza como a no sé si se puede decir discriminar, pero como que no abarca a todas las personas, como tú bien dices, dentro de esta definición. Entonces, sí, es bastante interesante el tema. Mira. Y en el personalismo hablan de la ética y moral, porque si estamos hablando mucho de la sociedad, del convivir con la sociedad, me imagino que la ética y la moral es importante en esta corriente. ¿Qué piensas tú? Yo creo que para relacionar tanto la ética con la moral, para el personalismo, primero, bueno, valga la redundancia, necesitamos una definición. ¿Podrías tú aportarnos con eso, Millaray? Pero por supuesto, encantada aporto con la definición de la ética y la moral. Primero empezamos con la moral. La moral es lo más fácil de definir, la verdad, puesto que son acciones que llevan, ¿cierto?, connotaciones siempre positivas. Entonces, siempre va a ser moralmente correcto algo positivo. Por ejemplo, hagamos el ejercicio de pensar en la basura. ¡Ay, qué interesante pensar en la basura!, ¿no es cierto, Connie? Bueno, claramente. Claro, importante mencionar la basura en esos tiempos. ¿Por qué no? Bueno. Sí. Cuando nosotros tiramos la basura en el tacho de la basura, eso es moralmente correcto. La moral nos dice que eso está bien. Pero en cambio, si nosotros tiramos la basura fuera del tacho de la basura, eso es moralmente incorrecto. Entonces, si bien la moral siempre se va a definir desde las cosas positivas, ¿cierto? Gracias a esas cosas positivas nosotros podemos subentender o deducir, ¿cierto?, las cosas malas, las cosas moralmente incorrectas. Entonces, en el ejemplo del tacho de la basura, es moralmente correcto tirar la basura en el tacho de la basura, pero es moralmente incorrecto tirarla fuera. ¿Ok? Entonces, sigamos con la ética. La ética, en términos generales, ¿cierto?, habla de la razón, habla de, a ver, ¿cómo decirlo? De la reflexión filosófica más que la moral, que se refiere más a la moral es más los actos. La ética es más la razón y la reflexión filosófica sobre el acto. Entonces, eso con respecto a la moral y la ética, ese es mi aporte el día de hoy. Entonces, ahora, muchas gracias, Millaray, por definirlo. Con eso podemos relacionarlo con el personalismo, con esta corriente, porque para esto las personas tienen que vivir en comunidad y es importante que estas personas vayan por un buen camino y que puedan cumplir con la ética y la moral que está claramente definida dentro de una sociedad. Claro, entiendo, porque al final la moral también funciona como una regla. Entonces me imagino que para vivir correctamente en sociedad necesitamos reglas que cumplir, ¿o no? Exactamente, porque si no estaría todo muy desordenado y las personas no podrían convivir bien. También es muy importante dentro del personalismo el respeto, porque hace que las personas puedan convivir bien entre ellas y que es, bueno, básicamente lo principal dentro del personalismo. No sé si es que tú tienes alguna definición para esta palabra del respeto. Busquemos la etimología de respeto. El respeto, la palabra viene de
Bueno, ahora sí, el respeto viene de la acción de mirar atrás, considerando el miramiento. Viene derivado de respiacere, que es mirar atrás. Y eso con respecto a la etimología. ¿A qué se referirá mucho esto? ¿Podemos aportar con respecto a esto? Al final sirve mucho igual para la sociedad, ¿no lo crees? Sí, por supuesto, porque para que una sociedad pueda convivir en paz y tranquilamente necesitan tener un respeto mutuo entre ellos, entre todas las personas que conviven acá, porque es, como decía, la comunidad es fundamental para esta corriente, pero además es la persona, porque esta persona es la que forma parte de esta comunidad y al final la crea. Entre muchas personas se crea la comunidad y es muy, muy, muy importante que todas tengan respeto entre ellas. Es interesante igual el respeto porque se relaciona mucho, mucho, mucho con la moral. Porque si nos damos cuenta, si nosotros no respetamos a la gente, es moralmente incorrecto, ¿no? Exactamente, y ahí es como vamos conectando todas las definiciones incluyéndolo en este movimiento. Sí, increíble cómo se va armando toda esta situación, ¿no? Entonces, bueno, eso con respecto al personalismo, ¿no? Claro. Ha sido un gustazo hablar con ustedes, señorita Connie. Muy, muy buenas definiciones de usted. ¿Qué quiere que le diga? Ay, muchas gracias. Entonces, bueno, ahora nos toca despedirnos. Eso fue el capítulo del podcast de personalismo. Un gusto a todos los que nos están escuchando y chao, chao. Chao. Adiós.